para ellos. ¿Qué va a hacer el gobierno? Ni siquiera se ha pronunciado. ¡Qué puras mentiras! ¿Dónde está la canciller, pues? No aparece la cónsul de Estados Unidos en El Salvador. Bueno, sí, compañero, que es el punto delicadísimo de la diáspora. También quiero informar de que nuestros queridos compatriotas, de una forma valiente e indoblegable, centroamericanos, salieron este día desde Los Ángeles en un bus en el cual irán de ciudad en ciudad acá en los Estados Unidos, estableciendo los contactos con este pueblo maravilloso de los Estados Unidos, un pueblo que siempre hemos recibido solidaridad. Así es que San Francisco, aquí al norte de California, donde pues continuarán hacia el norte. Pero es un detalle muy importante lo que se menciona con relación al gobierno bukeliano, que no ha hecho absolutamente nada. Si no nos falla la memoria, se decía que con los gobiernos del FMLN, bueno, compañero, ¿qué se decía acerca del gobierno del FMLN cuando con Mauricio Funes, que si llegaba Funes iban a haber deportados masivos, que no se iban a permitir remesas? Incluso llegaron senadores republicanos a agitar a la derecha de El Salvador. No sé si recordarás esos hechos, compañero. Adelante. No, definitivamente. No decían solamente eso, que se iban a romper relaciones diplomáticas, que se iba a acabar el TPS, que no iban a venir remesas. Esa fue la campaña de Arena. Y esa fue la campaña de Bukele también para ganar su gobierno. Pero durante 10 años del FMLN se fortalecieron las relaciones con Estados Unidos, aunque parezca irónico. Jamás estuvo en vilo el tema del Fomilenio. Siempre se cumplieron los objetivos. Hace poco este gobierno estuvo a punto de perder el Fomilenio y aún está en tela de juicio. Con nuestro gobierno visitábamos como Congreso, junto con Cancillería, el Senado, el Congreso, el Departamento de Estado, el Capitolio, es decir, visitábamos a los líderes religiosos, a los defensores de los derechos de los migrantes. Es decir, al revés han salido las cosas, pues. Si en este gobierno cuanto más deportados están mandando, porque nosotros en el gobierno anterior teníamos lobby permanente, y concuerdo con ese pueblo maravilloso estadounidense que nos ha respaldado, muy solidario con nosotros. Marchas en Washington, marchas en Nueva York, marchas en Baltimore, marchas en New Jersey, marchas en Los Ángeles. Es decir, el pueblo estadounidense ha respaldado al salvadoreño porque sabe la calidad de trabajador que es, sabe la calidad de profesionales que tenemos allá. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el Capitolio, otra cosa es el Pentágono, que es lo que hacen las guerras por dinero, pero otra cosa es el pueblo estadounidense, especialmente el pueblo demócrata, los congresistas y senadores demócratas, pero además senadores y congresistas republicanos con una gran sensibilidad social, pero hay otros que no. Hay otros ultraderechistas que lo que les interesa es hablar de comunismo, atropellar, enviar tropas, bloquear como han hecho con Cuba, bloquear como han hecho con Nicaragua, bloquear como han hecho con Venezuela, bloquear lo que han hecho con Irán. Es decir, si no estás con ellos, estás en contra de ellos. Por eso, retomando la palabra de la independencia, ¿de qué independencia hablamos, pues? ¿De qué dignidad hablamos como país? Si este señor Bukele se ha ido a arrodillar a Estados Unidos, solo pasa en Miami haciendo negocios. La pandemia le vino a caer bien para hacer negocios, y lo que está pasando en Corinto y en Gotera no es que simplemente que un ejemplo de lo que viene, un nuevo encierro para nuestro país, para hacer negocios familiares y lecheros. No estés pensando que están ellos sufriendo por la angustia del pueblo salvadoreño. Negocios han hecho. Y a la gente nuestra en Estados Unidos la noticia le llega al revés.
Vayan a ver el hospital de Citgo, el que está enfrente, el famoso hoyo. No, está terminado. Dijeron que lo iban a inaugurar el 19 de junio, y después julio, y después agosto. Ya está terminando septiembre y ni siquiera se ve sombra de terminar las paredes. Ah, pero mucha gente cree que ya está terminado. Despierten, infórmense, pregunten. No, ¿me escuchas, compita? ¿Me escuchas? Te escucho. Ya, ok, bueno, sí. Disculpa que... Bueno, la cosa es de que podemos seguir con estas comparaciones. Los grandes demócratas como el señor Bukele, que dice ser un gran demócrata, que dice ser aliado de los Estados Unidos, ha inaugurado un puentecito que se está cayendo a pedazos. Y por otra parte podemos ver una gran nación de miles y miles, bueno, de millones de comunistas que, solo para que vean el avance tecnológico de esta gran nación, han sido los primeros en llegar a la parte oscura de la luna. Eso es una gran hazaña tecnológica. ¿Nos podrías hablar acerca de eso, compañero? No, y precisamente en la provincia de Guichú, lo primero que hicieron fue construir carreteras, puentes para intercomunicar a la provincia de Guichú con las demás provincias, inversión en el agro, en educación, en el campo, en tecnología, en salud, inversión en las mejoras de las viviendas de la gente. ¿Y cómo lo hicieron? Con disciplina y encabezado por el Partido Comunista Chino. Esos son liderazgos, esos no hablan, esos trabajan, dan el ejemplo, sus dirigentes. Por supuesto, no andan diciendo vamos a hacer el tren, vamos a hacer el aeropuerto, no, lo planifican con años. No andan diciendo ya el otro año empezamos el tren, solo el estudio necesita 5 años, tanto de prefactibilidad como de factibilidad. Pero la gente le engaña, diciendo que ya vamos a tener aeropuerto, puerto, ya vamos a tener un tren. No, no es cierto. ¿Con qué dinero? Si el país ya no tiene capacidad de endeudamiento, ¿con qué dinero vamos a pagar ese tipo de obras? Pero en China, desde el año 48 al año 50, ocurrió un fenómeno, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, después de derrotar a los nazis y a los japoneses, después de enfrentar una lucha interna, en los años 50 fue aislada. Desde el año 49 China fue aislada. ¿Pero qué significa que fue aislada? Tuvo capacidad de pensar por sí sola qué vamos a hacer. Pero ese abandono le sirvió de manera potencial para ir pensando cómo innovar su economía, cómo sacar de la pobreza al 96% de la población china, por Dios santo. Si cuando triunfó la revolución el 1 de octubre del 49, el 96% eran campesinos pobres, analfabetas, un país feudal, acabado por Chiang Kai-shek y sus miserables tropas y sus dirigentes del Kuomintang. A la llegada del Partido Comunista comenzó un proceso de reorganización del país. Un pueblo que consumía hachís, que consumía opio, que consumía droga. Un país donde pasaba la droga italiana, alemana, inglesa, francesa, donde vendían de todo. Un país corrupto, un país miserable. Eso era China antes del 49. Y poco a poco, con la organización del Partido Comunista, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande que es Chongqing, con casi 38 millones de habitantes, fue la disciplina. Con errores, sí, muchos errores, reconocidos por ellos. Pero esos errores les sirvieron para rectificar y avanzar. La revolución cultural, por ejemplo, gran error. Pero se rescata lo positivo. Pero en el 78, la apertura económica. Y ahora
se declara un país modestamente acomodado y se prepara para el siguiente paso en declararse un país medianamente desarrollado. Allí es donde nosotros debemos de enfocarnos. Un país que ha desarrollado el 5G y que ya se está preparando para el 6G, y Estados Unidos, eso es lo que lo ha complicado. Quiso chantajear a China con el sistema operativo Android, pero China ya desarrolló su propio sistema operativo. Ya no necesita de Android, ya no necesita de Google. Ha desarrollado su propio sistema de búsqueda. Más desarrollado. Satélites cuánticos. Desarrollo científico. Ya China ya casi no usa moneda. Usan el teléfono para pagar a través del sistema WeChat. El pago por rostro. Las cámaras de detección. ¿Cómo detectan a la gente su temperatura? Con cámaras. En aeropuertos, en la calle, en puertos, en tiendas. Eso se llama desarrollo científico con peculiaridades chinas. Se llama socialismo. Economía socialista de mercado. ¿Quieren hacer una comparación? Vamos a la India. Un país capitalista con la misma población que China. Pero vean la cantidad de miseria que existe y la acumulación de riqueza. Ahora, el que lo quiera entender, que lo entienda. Y el que no, que siga dándole me divierte y que siga publicando cualquier tontera o que siga ultrajando. Así no va a salir de la pobreza, ni de la miseria mental en la que están varios. Por lo menos, nosotros los que estamos claros de que este es un gobierno que lleva a este país a la miseria porque han quebrado miles de empresas, porque no tuvo capacidad de prever el tema de la pandemia. Y China, con una cantidad enorme de población, detuvo la pandemia y comenzó el crecimiento económico. ¿Ven la diferencia? Entre apostarle a un país con cultura distinta y seguir subyugado al gobierno de Estados Unidos. ¿Es la diferencia? Pero cuando habla uno de potencialidades de inversión, a lo que se refieren ellos es que Estados Unidos va a invertir. Yo recuerdo cuando se iba a trabajar en la Unión con el proyecto del puerto, Estados Unidos vino y dijo, con los chinos no, incluso una empresa que quería comprar la isla Perico, Estados Unidos vino, intervino, se metió, hasta el fiscal mandó para investigar. O sea que aquí no puede invertir otro país que no sea Estados Unidos. ¿Y cuáles son las inversiones gringas, por Dios santo? Solo te chantajean con el tema de deportarte a la gente. ¿Eso es dignidad? No, eso no es dignidad. Necesitamos un gobierno digno, que se aferre, que se enfrente, que tenga posibilidades y opciones con otros países de traer inversión. Esa es la diferencia. Por eso se vanaglorian con un pequeño puente que ya está cayendo. En China los puentes son de kilómetros, 57 kilómetros el puente de Zhuhai, Hong Kong, Macao. El puente que va desde Shanghái a una isla y el puerto de aguas profundas más grande del mundo, donde hay 2 millones de sensores, todos automatizados. 3 personas trabajan todo el puerto, las grúas automáticamente trabajan. Es una diferencia. Un pueblo que no pasa hambre, que ha vencido el hambre y la miseria. Esos son los ejemplos que tenemos que tomar nosotros. Esos son los ejemplos que debemos de conocer. Un país que no es racista, sino que al contrario en la pandemia, al igual que Cuba, ayudaron a más de 60 países en el tema de la pandemia. Lo dijo el presidente de Serbia. Lo dijo el presidente de Serbia en el mes de abril. Esta pandemia ha demostrado que la solidaridad solo está escrita en papel. Y Europa demostró la miseria de sus dirigentes. Y digo el presidente de Serbia, la esperanza de nosotros, los serbios, es China y su presidente Xi Jinping. Y inmediatamente China mandó a las misiones chinas medicamentos y equipo a Serbia. Y Serbia contuvo la pandemia. Y después llegó a otra cantidad de países. Y después llegó Cuba. Y médicos venezolanos aún bloqueados y con problemas económicos son solidarios. Esa es la diferencia. ¿Y nuestro gobierno qué hizo? ¿A quién apoyó? A nadie. Y por el contrario, quiso evitar el ingreso de nuestros compatriotas y quiere seguir evitando el ingreso de nuestros compatriotas. Es un descarado. Le está pidiendo un examen que vale más de $150. Está poniendo trabas. Eso no es de Dios.
Eso es de una persona sensible que ama